Bueno, una buena pregunta para hacerle a una persona que se acerca a la iglesia, que viene quizá algún domingo o empieza a venir y que profesa ser creyente, que dice que es creyente, es la siguiente: ¿quién es Jesús para vos? No simplemente dar por hecho que esa persona es creyente, sino preguntarle: ¿quién es Jesús para vos? Esta persona puede comenzar a hablar acerca de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que en su mano vino a este mundo, vivió la vida perfecta que el pecador no podía vivir, que fue a la cruz voluntariamente a pagar por los pecados de los hombres, que resucitó al tercer día, que se sentó a la diestra del Padre, que volverá. Puede decir toda esta declaración o estas declaraciones de estas verdades que son ciertas, por supuesto, y correctas teológicamente hablando, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Obviamente. Porque sabemos, y la palabra de Dios nos dice, que muchos van a profesar y van a decir en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Es decir, estas personas conocían acerca del Señor, pero no eran verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios. Ahora, mediante esta pregunta que hacíamos recién, ¿quién es Jesús para vos?, procuramos determinar si la persona tiene el conocimiento correcto, al menos intelectualmente hablando, de quién es Jesús. Y la razón es que sin un conocimiento correcto de quién es Jesús, no podemos ser salvos, básicamente. Esa es la razón. Pero no nos quedamos ahí, sino que avanzamos y empezamos a indagar, a ver si esta persona realmente conoce al Señor. Identificamos mediante preguntas específicas si el concepto que esta persona tiene acerca de Jesús se condice o tiene relación con su forma de vivir. Esta persona profesa que Cristo, el Cristo glorioso, es amo y Señor del universo, suficiente para la santificación, para la salvación primero, pero al mismo tiempo no ocupa el lugar central en su vida, por ejemplo en su salvación, porque pretenden agregar experiencias que nada tienen que ver con Cristo. Cuando uno le pregunta tal vez: ¿cómo te convertiste? Bueno, yo alguna vez vi una luz, vi un ángel que se apareció. Quizá tiene un claro concepto, o por lo menos teológicamente hablando, de quién es Jesús, pero a la hora de basar su fe, la basa en cualquier otra cosa. Cuando le preguntás acerca de su santificación, te das cuenta que esta persona echa a mano a cualquier otra cosa, a la psicología, a cualquier otra cosa menos Cristo. En su adoración no tiene un lugar central Cristo, porque adoran a un Cristo que en realidad está sumamente distorsionado, no es el Cristo que la Biblia nos presenta. Entonces, por más que reciten doctrinas correctamente, la realidad es que están creyendo en un Cristo falso. O su fe está puesta en un Cristo falso. Su confesión, por más correcta que sea, no se ajusta a lo que realmente creen en Cristo. Y ahora, de la misma manera que es bueno que nosotros preguntemos a estas personas que vienen, que se acercan profesando a Cristo, es bueno que nosotros como iglesia también nos preguntemos: ¿qué estamos creyendo acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas, en nuestra adoración, en nuestra santificación, en la manera en que evangelizamos, en todos los ámbitos de nuestra vida, como iglesia e individualmente como creyentes? Si confesamos a un Dios glorioso, a un Cristo glorioso y supremo, que es tal y como la palabra de Dios lo presenta, entonces Cristo es suficiente. Cristo es supremo y es suficiente para la vida de la iglesia en general y del creyente en particular. Por eso, cuando estudiemos la carta de Colosenses, y hoy vamos a ver también,
que esta carta nos exhorta y nos estimula a ser una iglesia que exalta el nombre de Cristo, que exalta el nombre de Cristo. Y hoy vamos a ver dos elementos claves de una iglesia que exalta el nombre de Cristo. Y claro, vamos a dar solamente la introducción o la salutación, que son estos dos versículos. Y solamente aclaramos que estos dos elementos los vamos a ver haciendo un pantallazo general de la carta, a modo de introducción, viendo algunos aspectos específicos del contexto, algunos textos claves de toda la carta. Y aclaro esto porque no es que podemos agarrar una salutación y empezar a divagar en lo que nosotros queremos imponer. Si ustedes leyeron recién, no hay demasiado contenido, aunque sí lo hay, ojo, sí lo hay, no podemos decir que no. Pero muchas de las cosas que nosotros vamos a mencionar hoy, en realidad las mencionamos porque están dentro de la carta y dentro del contexto general. Así que habiendo aclarado esto, vamos a ver el primer elemento clave que tiene que estar en una iglesia que exalta el nombre de Cristo, y es un modelo de piedad, un modelo de piedad. Y esto lo vamos a comenzar a ver al reconocer a los diferentes actores de esta carta. Ahí vemos en versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Las primeras personas que vemos entonces: Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Bueno, Pablo es el autor de la carta. Lo vamos a mencionar a Timoteo, pero Pablo es el autor de la carta. Lo vemos acá en versículo 1, pero también en versículo 23 del capítulo 2. Dice: del cual yo Pablo, quien escribe la carta, fui hecho ministro. En capítulo 4, versículo 18, al despedirse, Pablo dice: la salutación de mi propia mano. ¿De quién? De Pablo. Bueno, parece que no hay mucho para agregar a esto. Pablo es el autor de la carta. Pero solamente estoy tentado a entrar un poquito en esto, pero no lo voy a hacer. Solamente lo voy a mencionar, ya que en la carta vamos a encontrar advertencias y exhortaciones a no dejarnos engañar por filosofías vanas y huecas, que son mundanas, contrarias a Cristo. Es necesario mencionar que lamentablemente algunas personas empiezan a dudar básicamente de todo, dudan casi de cada cosa de la palabra de Dios. Por supuesto, no creen que la palabra de Dios sea inspirada, que sea la palabra de Dios, y ponen en tela de juicio que Pablo haya escrito esta carta. Y no solo esta, sino unas cuantas. De hecho, hasta dejan 2 o 3 nada más diciendo que Pablo es realmente el autor. Y la verdad es que los argumentos que utilizan no son muy fiables, obviamente. Usan algunos elementos de estilo, como bueno, Pablo no suele escribir de esta manera, entonces Pablo no pudo haberlo escrito. O Pablo no usa tantos apax legomenon, que es un término que se utiliza para hablar de una palabra que solamente figura una vez. Entonces se empiezan a meter en minucias, y en realidad también mal utilizadas, porque cada una de ellas son refutadas. Y menciono esto, hermanos, por lo siguiente. No vamos a meternos en todos los tecnicismos y en cada cosa. Por 2 razones lo menciono. Primero, porque claro, si nosotros dudamos y decimos que Pablo no escribió esta carta, entonces tenemos que pensar que la palabra de Dios contiene errores, porque la palabra de Dios dice que Pablo es el autor de la carta, y si realmente no la escribió, entonces desacreditamos ya a la palabra de Dios misma. Y la segunda razón por la que lo menciono es porque, bueno, hemos tenido el caso en esta iglesia de personas, o al menos una persona, que ha intentado introducir esto. Y el problema es que si nosotros nos dejamos engañar por estos pensamientos, claro, ya
no podemos confiar en la palabra de Dios, y mucho más aún, no podemos tener certeza que lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la salvación, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la suficiencia de las Escrituras, no podemos pensar que sea algo verdad, porque en realidad dudamos de que sea la palabra de Dios, pero Pablo es el autor de esta carta, claramente. Pablo y Timoteo, el hermano Timoteo. Ahora, Pablo se identifica a sí mismo como apóstol y sabemos que un apóstol es un delegado especial de Jesucristo, un enviado especial. Enviado es el término que se utiliza. Y sabemos que solo hubieron ¿cuántos apóstoles? 12 más Pablo, 13, ¿no? Los 12 más Pablo. Y Pablo se identifica como un apóstol de Jesucristo, pero si se fijan al hermano Timoteo, es el hermano Timoteo, no es apóstol. Entonces, normalmente el apóstol Pablo utiliza este título de apóstol cuando hay al menos dos cosas en juego. Una es su autoridad y otra el Evangelio. El Evangelio está en juego, herejías están queriendo meterse, entonces la autoridad apostólica es importante, porque lo que Pablo va a decir en esta carta tiene toda la autoridad del mismo Señor Jesucristo. No es algo inventado por él o por Timoteo, sino que es y tiene la autoridad misma del Señor Jesucristo. Y es importante porque van a haber temas delicados en esta carta que ya los vamos a mencionar. Entonces tenemos a Pablo y a Timoteo. Timoteo es el compañero fiel de ministerio del apóstol Pablo. Él se sumó al equipo ministerial en el segundo viaje misionero, pero probablemente haya sido fruto del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Sabemos que su abuela Loida y su madre Eunice fueron claves para la conversión de Timoteo, pero muy probablemente haya sido Pablo que lleve a los pies de Cristo a Timoteo. No lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que Timoteo es el compañero fiel, el discípulo que tomó la posta del apóstol Pablo. Ahora, solamente aclaramos que el hecho de que esté mencionado acá no quiere decir que los dos hayan escrito esta carta. No vamos a hacer un estudio de esto, pero solamente mencionamos un caso en el que también se menciona a otras personas en la salutación y que no implica, obviamente, que estas personas hayan escrito juntamente la carta. En Gálatas 1, versículo 2, versículo 1 se presenta Pablo y en versículo 2 incluye a todos los hermanos que están conmigo. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están, bueno, obviamente todos los hermanos no se juntaron a escribir una carta, sino que es Pablo el que escribió la carta, pero de alguna manera el compañerismo, la hermandad, por eso cita o menciona a los hermanos. Pedro, en 2 Pedro 3, 15, 16, dice que las cartas fueron escritas por Pablo. Entonces, esta carta fue escrita por Pablo y la razón por la que menciona a Timoteo la vamos a ver a lo largo de la carta, pero es que claramente Timoteo tenía una estrecha relación con los hermanos de Colosas. No sabemos bien si él los conocía o no, pero ahí en capítulo 1 vemos como Timoteo está incluido dentro de los que daban gracias, de los que oraban por los colosenses, de los que siempre los tenían presentes a los colosenses. Entonces podemos decir que había una estrecha relación que unía a ellos, independientemente de si se conocían o no, que ahora vamos a ver algo de eso. Ahora, lo primero que vemos de este carácter piadoso que es necesario para una iglesia que exalta el nombre de Cristo es un modelo de amor genuino, y esto lo vemos por todos lados en la carta, realmente por todos lados, no solamente en Pablo y en Timoteo, sino en otros hermanos, ministerios, compañeros de Pablo. Lo vemos también en los colosenses. De hecho,
acá en capítulo 1 comienza hablando de ello. Vemos esto evidenciado en el hecho de evidenciado en que Pablo haya escrito a esta iglesia, que luego vamos a ver que era una iglesia que no tenía renombre, que no era una iglesia demasiado popular. Vemos esto también evidenciado en que Pablo, estando preso a la espera de una sentencia que podía terminar con su vida, él estaba preocupado, él oraba y estaba preocupado por las cosas que estaban pasando en Colosas. Vemos esto evidenciado en cómo él oraba por ellos. Vemos esto evidenciado también, este amor genuino, desinteresado, sacrificial. En los compañeros de Pablo vemos ahí a Epafras, a Tíquico. Vemos, hay una serie de nombres que se mencionan en capítulo 4, versículos 7 al 15. Y dice, por ejemplo, de Epafras, que dice, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Vemos constantemente cómo estas personas estaban interesadas por sus hermanos en Colosas y cómo había una relación de amor entre ellos. No era solamente unidireccional, sino que mutuamente. Y esto lo vemos en versículo 3 del capítulo 1, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. Versículo 8, Epafras ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces vemos como mutuamente el amor entre hermanos estaba presente y está presente y debe estarlo en una iglesia que exalta el nombre de Cristo. Este amor que no es un amor cosmético, no es solamente una sonrisa y un buen gesto cuando alguien se acerca a la iglesia, un ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones y ya está, sino que se sacrifica, que está dispuesto a negarse a sí mismo por el bien espiritual de sus hermanos, que aún estando en prisión no se preocupa por sus propios problemas, sino que está pensando constantemente y orando por sus hermanos a la distancia. Un amor que está dispuesto a confrontar con gracia y con verdad, por supuesto, pero confrontar a un hermano aunque esto resulte en una relación rota. Un amor que se preocupa por sus circunstancias, por las circunstancias de sus hermanos, constantemente. Entonces el primer elemento es un amor genuino, sacrificial. Y seguimos avanzando en esta introducción y pensamos en el lugar y en la fecha en que se escribió esta carta. Pablo dice ahí en versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Ahí Pablo está hablando de unas aflicciones, de un sufrimiento, de padecimiento. Y este padecimiento nos damos cuenta después, en versículo 3 del capítulo 4, que es porque Pablo está preso, como mencionamos antes. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones. 4:18, acordaos de mis prisiones. Podemos sumar otras referencias de Filemón, que es una carta que se envió al mismo tiempo, pero solamente se los menciono, Filemón 1:13. También habla de esto. Y vemos en el libro de Hechos que se nos relatan por lo menos 3 encarcelamientos de Pablo. El primero es Filipos, que es un encarcelamiento breve, así que lo descartamos. Tenemos un encarcelamiento en Cesarea, pero bueno, por diversas razones pensamos que el encarcelamiento que más
se ajusta a este contexto es el encarcelamiento de Pablo en Roma, donde sabemos que él escribió las epístolas de la prisión, conocidas así, ¿no? Las epístolas de la prisión. No vamos a ahondar en detalles, pero es la opinión más aceptada y lo que más se ajusta al texto. Algunos piensan que en Éfeso, cuando estuvo en Éfeso por 3 años, también estuvo en prisión, pero la verdad es que la Biblia no dice nada en cuanto a eso. Puede ser, pero pensamos que Pablo escribió en Roma ahí por el año 62, no en su último encarcelamiento antes de ser ejecutado, sino en el primero. Entonces Pablo, preso en Roma, escribe a los hermanos en Colosas cerca del año 62, probablemente en el otoño del 61. Y acá también vemos algo que nos llama la atención y es el sacrificio del apóstol Pablo, y es otra característica de esta iglesia piadosa que exalta el nombre de Cristo, y es el servicio sacrificial o sacrificado. Leíamos recién que él padece, que él sufre en su carne, que cumple en su carne, lo que falta por las aflicciones de Cristo. Esta es una frase que ya la vamos a ver cuando nos toque el texto, pero implica que Pablo está sufriendo por el avance del Evangelio. Pablo está preso no por quebrantar la ley, no por ser un bandido, sino por predicar el Evangelio. Y al pensar en la condición de Pablo preso, vemos que el sufrimiento es una característica sobresaliente del ministerio de Pablo, un ministerio sacrificial. Años más tarde, preso en Roma, pero esta vez sí en su segundo encarcelamiento que iba a terminar con su vida, Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo presenta el ministerio no como un paseo, como un viaje. No dice, he paseado el buen paseo o he vacacionado las buenas vacaciones. He peleado la buena batalla, sufrimiento, sacrificio, dolor. Pero no es algo de Pablo solamente, sino que ahí en 2 Timoteo también dice en capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le escribe a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero fíjense lo que sigue, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. No solo Pablo sufriendo por el Evangelio, sino Timoteo siguiendo el ejemplo de Pablo. Pero el texto sigue. Y no solo Pablo y no solo Timoteo, sino también cada creyente. Porque dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces vemos que el servicio, el ministerio sacrificial no es solamente algo de Pablo, no es algo solamente de los 12 apóstoles, no es algo solamente de la iglesia primitiva, no es solamente algo de un grupo de hermanos que se les ha concedido el ser mártires, sino de cada creyente, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y esto no es una categoría de creyentes, no es que están los creyentes que quieren vivir piadosamente y van a padecer persecución, y están los que quieren vivir un cristianismo tranquilo, entonces no van a ser perseguidos. Cada creyente se caracteriza por vivir o por querer vivir piadosamente en Cristo Jesús, y por lo tanto va a haber persecución. El ministerio es un servicio sacrificial.
Los sufrimientos, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones son partes necesarias de todo ministerio cristiano y de toda iglesia que quiere exaltar el nombre de Cristo. Pensamos en los destinatarios, dice ahí en versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Bueno, la ciudad de Colosas era una ciudad que, para relacionarla con alguna que ya conocemos, con Éfeso, que ya hemos aprendido hace algún tiempo, está a unos más o menos 190 kilómetros de distancia. Era una ciudad compuesta por un grupo mixto de frigios, que es la zona frigia, romanos que estaban involucrados en asuntos políticos sobre todo, y había judíos también de la diáspora, judíos que estaban esparcidos. Es una ciudad que supo ser en algún momento importante, relevante, pero que luego fue opacada por diversas razones, no vamos a mencionar, pero solamente mencionar que Hierápolis y la Odisea, que eran ciudades que estaban muy cerca en lo que se conoce como el Valle del Ico, eran ciudades que en su momento fueron de menor importancia, pero ya en tiempos del apóstol Pablo habían superado en importancia a Colosas. Colosas fue devastada en el año 62 por un terremoto que afectó a las otras dos ciudades, y Hierápolis y la Odisea se mencionan en la carta. Lo menciono también porque hay una estrecha relación entre las iglesias. De hecho, Pablo le dice que la carta circule como era común, pero que se la hagan pasar a las iglesias, a Hierápolis, a la Odisea. Por diferentes razones, la Odisea fue reconstruida, pero Colosas quedó en ruinas. Hoy todavía están lo que se conoce como Tel, que es un montículo de tierra y de arena en realidad, tierra y arena, y debajo de ese montículo está la ciudad de Colosas, todavía sin excavar. Ahí en Turquía todavía no hay permisos para excavar y están esperando realmente que eso suceda, que le den permiso, porque hay cosas muy interesantes que vamos a ver a continuación con respecto a la ciudad de Colosas, con respecto a la cultura, pero no solo a la cultura, sino también a las religiones, a las creencias, a las filosofías que se mencionan aquí en Colosas. Lightfoot, que es un erudito del siglo XVIII, ha dicho que Colosas era la iglesia menos importante a la que se dirigió cualquier epístola de Pablo. La menos importante de cualquiera de las iglesias a las que Pablo le escribió. Y ahora vamos a mencionar que esto tiene algo de relevancia. Esta iglesia no se nos menciona en el libro de Hechos cuándo se fundó, pero sí se nos dice que Pablo estuvo por 3 años en Éfeso. Recuerden que Éfeso estaba a unos 190 kilómetros de Colosas, por lo tanto el área del ministerio del apóstol Pablo estaba relativamente cerca. Ahí Hechos 20:31 nos dice que por 3 años Pablo estuvo en Éfeso ministrando. No nos dice que haya ido a Colosas, de hecho ni siquiera se lo menciona, pero es muy probable que en ese periodo, de alguna manera, Epafras, que es mencionado aquí en versículo 7, ahí está, versículo 7, Epafras haya sido el que haya llevado el evangelio a Colosas. Epafras era una persona que residía en Colosas y probablemente él haya ido a Éfeso o haya tenido algún tipo de contacto con el ministerio de Pablo y él haya llevado el evangelio a los hermanos que todavía no eran hermanos, pero a los futuros hermanos de Colosas. Versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, el evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Entonces tenemos a este grupo de hermanos alcanzados por el evangelio, por el ministerio de
de Epafras e indirectamente por el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Tenemos a este grupo de hermanos de una iglesia que realmente era insignificante, al menos a los ojos de los demás. Quizá a nuestros ojos sería una iglesia insignificante, pero no lo era a los ojos de Dios sin duda, y tampoco lo era a los ojos del apóstol Pablo. Y eso nos muestra también un rasgo característico del apóstol Pablo, que es la humildad. La humildad. Si el apóstol Pablo estuviese preocupado en su reputación, en dar crédito a su ministerio, probablemente una iglesia que encima ni siquiera él conocía a los hermanos, porque dice más adelante que ellos nunca han visto su rostro o que él nunca vio su rostro. Y probablemente no sería una iglesia a la cual Pablo quisiera escribir si estuviese persiguiendo su reputación, si hubiese sido una estrategia. Sabemos que Pablo en un sentido fue un estratega, porque fue a ciudades importantes, pero no para la reputación de su ministerio, de su nombre, sino para que el evangelio sea esparcido. Pero si Pablo hubiese pensado estratégicamente, quizá Colosas no hubiese sido una iglesia a la que le haya escrito. Pablo, estando preso en Roma, se toma el trabajo, se preocupa, piensa, ora por sus hermanos en una iglesia que tal vez no tenía demasiada importancia. Pablo no pensaba en su reputación ni en la de su ministerio, sino en el bien espiritual de sus hermanos y en el avance del evangelio. También vemos ahí cómo se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios. No es algo que él haya recibido por medio de un pensamiento, de filosofías o de cosas extrañas, místicas, misteriosas, como vamos a ver después, sino que es por la voluntad de Dios. Pero hemos visto algunos rasgos característicos de una iglesia que es un ejemplo de piedad. Una iglesia que vive a Cristo, que se caracteriza por tener un amor genuino, por un ministerio sacrificial, por humildad. Y vemos que los colosenses eran en alguna medida ejemplo, porque vemos que hemos mencionado que eran un ejemplo de amor genuino, de fe, de esperanza. Pero no todo estaba bien en la iglesia y por supuesto esa es la razón por la cual Pablo tiene que escribir esta carta. No todo era color de rosas. Si bien los informes que Pablo había recibido de Epafras eran positivos. Versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo había recibido un buen informe de sus hermanos. Pero también con las buenas noticias llegaron las malas noticias. Y es que esta iglesia estaba bajo ataque. Pablo escribe esta carta y es enviada por Onésimo y Tíquico, que viajaron juntos a Colosas, porque había una situación que era apremiante. El error estaba ingresando en las puertas de la iglesia. Por eso, en segundo lugar, el segundo elemento que vamos a ver que es indispensable, necesario para una iglesia que exalta el nombre de Cristo, es un alto concepto de Cristo. Un alto concepto de Cristo. Y para tener un alto concepto de Cristo necesitamos una clara comprensión de la suficiencia de Cristo. Una comprensión clara de la suficiencia de Cristo. Sin esta comprensión clara de la suficiencia de Cristo no podemos tener un alto concepto de quién es Cristo. Ahora, cuando decimos un alto concepto de Cristo,
No estamos diciendo que nosotros podemos darle un alto concepto en el sentido de que podemos inflar, como decimos nosotros, un concepto que Cristo realmente no tiene. O como nosotros hacemos muchas veces, que idealizamos a una persona y no vemos los errores, entonces tenemos un concepto demasiado elevado de las personas. Cristo no puede caer en este tipo de categorías. Nosotros no podemos darle un alto concepto a Cristo que no tiene, o darle más alto concepto del que tiene, porque Cristo es supremo. Cristo es supremo. Entonces, cuando hablamos de un alto concepto de Cristo, es el concepto que realmente tiene y que la palabra de Dios nos enseña acerca de Cristo. Los colosenses estaban siendo atacados, en palabras del apóstol Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas que provenían de las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Capítulo 2, versículo 8. Ahora, el origen de esta enseñanza, ahora vamos a meternos un poco en esto, pero el origen, o sea, de dónde vienen estas enseñanzas, es realmente discutido por los eruditos, por teólogos. Hay un teólogo que ha catalogado unas 44 posibilidades de grupos, de creencias, de sistemas religiosos. Y desde que esta persona enumeró estas 44 posibilidades, se han sumado unas cuantas más. Pero las más probables y las que cuando uno va y lee los comentarios se suele encontramos el judaísmo esenio, que es un judaísmo específico de una zona específica, que se caracterizaba por el ascetismo, por el misticismo. Otro grupo puede ser el helenismo, que también tenía algo de misticismo y de lo que después se llevó a desarrollar como gnosticismo. También paganismo, una rama específica del judaísmo que también se caracterizaba por el misticismo. Si notaron, el misticismo estaba en todos lados. Pero quizá la opción más correcta, o la forma de verlo más correctamente, es pensar en un sincretismo. El sincretismo es una mezcla de creencias. Es una mezcla de creencias, adoptando un poquito de un poquito de aquello, haciendo lo que conocemos como una ensalada de creencias. Y probablemente este era el contexto aquí en Colosas. Un sincretismo religioso, una mezcla de creencia popular específica de la zona frigia, judaísmo popular, no el judaísmo de los sacerdotes, sino el judaísmo popular de la calle, podemos decir. Y todo esto mezclado con cristianismo, algún condimento de Cristo, un poco de Cristo ahí. Ahora, algunos de los elementos de este sincretismo que nos van a ayudar a entender esta carta. Mencionamos el misticismo. El misticismo es la creencia de que es posible acceder a Dios por medio de una experiencia. Individualmente nosotros podemos acceder a Dios aparte de Cristo, aparte de los hermanos, aparte de la iglesia, por medio de una experiencia. Y ahí vemos en capítulo 2, versículo 18 al 19, como Pablo habla de esto. Dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, continúan haciéndose de Cristo, que es la cabeza, o de la cabeza. Estas personas aparentaban o decían haber tenido experiencias y por medio de ellas tener una revelación especial. Así que acá tenemos esta presunción de haber tenido experiencias, este misticismo, pero también vemos
que había algo de ascetismo, esa forma de castigar el cuerpo, de privarlo de algunas cosas que son pecaminosas, pero otras que no lo son, como el alimento y algunos tipos de placeres que en sí no son pecaminosos, pero el ascetismo pretende una piedad lograda por este tipo de prácticas. En 2.20 dice, versículo 23, que este tipo de prácticas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, es infructuoso, no tiene sentido, no tiene ningún provecho. Ahora, dentro de esta ensalada también vemos un poco de judaísmo, porque ahí en capítulo 2, 16, habla de los días de reposo. Nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En capítulo 1, 3 y 14 habla de la incircuncisión y de la circuncisión. Entonces vemos que también hay algo de judaísmo dentro de toda de este menjunje. Probablemente hay algo de gnosticismo también. No el gnosticismo que en realidad es el gnosticismo del siglo II, pero hay algunos elementos que ya estaban presentes en los tiempos apostólicos que después se terminaron desarrollando como el gnosticismo. Vemos algo de paganismo, vemos una mezcla, una ensalada de creencias. Una de las características de este tipo de creencia, de este tipo de paganismo específico de esa zona, era una obsesión por los poderes espirituales, por los seres angelicales, por los espíritus, inclusive espíritus de los muertos. Las personas vivían aterradas, atemorizadas por lo que los dioses, los espíritus, los ángeles podían hacerle. Y vemos que, así como estaban aterrorizados, también de alguna manera eran venerados también los seres espirituales. Y vemos que esto se empezó a introducir en la iglesia, porque en Colosenses 2.18 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Culto a los ángeles. Ahí tenemos estas personas intentando inducir a los hermanos a adorar a los ángeles. Ahora, solamente mencionamos muy por arriba estos elementos. Cuando llegue el tiempo los vamos a explicar y ver por qué es tan importante que Pablo escriba a estos hermanos. Pero todos estos elementos parecen estar presentes en la herejía colosense. Y aunque haya diferencia entre uno y otro, algunas cosas en común, otras diferentes entre sí, tienen en común una cosa, y es que socavan y atacan la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo indica que Cristo y solo Cristo es suficiente para la salvación del creyente, pero también para su santificación. Solo Cristo. Y ahora, estos elementos no son algo ajenos a nosotros, lamentablemente. Seguramente cuando mencionaba alguna de estas cosas, alguno de ustedes haya pensado, lo haya relacionado con algunos elementos que se viven hoy tristemente en algunas iglesias. Este misticismo de pensar, de tener una relación con Dios por medio de una visión. ¿Cuántas personas, como mencionamos, les hemos preguntado su testimonio y nos hablan de una experiencia, nos hablan de una luz que vieron, de una paz que sintieron, pero en todo eso no está Cristo, no está la cruz, no está el pecado, no está el perdón. Personas que pretenden tener una comunión directa con Dios, aparte de Cristo y aparte de la iglesia de Cristo. Personas que se guían por pálpitos, personas que se guían por lo que trae paz a su corazón. Bueno, si esto me trae paz, entonces lo voy a hacer. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo en su palabra acerca de eso?
personas que buscan la guía de Dios, la supuesta guía de Dios, por medio de señales. Bueno, si tal persona hoy me viene a hablar, entonces es porque está interesado en mí. Una chica por ahí podría pensar eso, ¿no? Si hoy viene y me habla y si se pone una camisa azul, entonces es el indicado. Bueno, nos reímos, pero la verdad es que hay personas que realmente piensan esto. Le piden a Dios señales, quizá no una señal en el cielo que sea resplandeciente, pero pequeñas pistas. Pequeñas pistas. Tengo que invertir acá o allá. Bueno, si tal hermano viene y me dice tal cosa, entonces lo voy a hacer de esta manera. Misticismo, paganismo, una obsesión por los seres espirituales. Ustedes lo saben. Personas que están obsesionadas con los demonios, con los seres angelicales, que reprenden todo el tiempo. No es culpa del pecado, no es culpa de... No, son los demonios. Un espíritu de pereza me atacó. Espíritu de glotonería. No. O sea, hay que cerrar la boca y dejar de comer. No le echemos la culpa a ningún espíritu. Pero ustedes lo saben, es algo que ocurre. Tristemente, creyentes que acuden al horóscopo, cábalas, todo este tipo de cosas que son plenamente paganas. Del judaísmo recibimos algo de legalismo, seguramente. De lo que luego se conoce como gnosticismo, también esta pretensión de poseer un pensamiento, una revelación, un conocimiento superior que nadie más tiene. Del gnosticismo también recibimos una degradación de la imagen de Cristo. Un Cristo no tan divino, sino más bien humano, cercano a nosotros, que sin duda lo fue y lo es cercano a nosotros. Pero estas personas pretenden plantear un Cristo que en su humanidad se equivocó, cometió errores. Por supuesto, eso es una herejía. Es una herejía. Personas obsesionadas en este intento por tener un conocimiento superior, nuevo, diferente, que nadie más tiene. Obsesionadas con algunas cosas específicas, como por ejemplo la numerología. Ellos ven a algunos rabinos en internet, algunos judíos mesiánicos, y dicen que estos judíos, claro, como son de procedencia judía, ellos tienen un conocimiento sobre las escrituras que nosotros, los gentiles, no tenemos. Entonces ellos abren el Antiguo Testamento y pueden comprender mejor que nosotros, que por otro lado tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y es el que nos permite entender las escrituras. Pero ellos dicen que ellos conocen las costumbres, ellos conocen a la perfección y manejan a la perfección los textos bíblicos, y entonces tienen un conocimiento superior. Ahora, esto no queda ahí en la nada, sino que estas personas llegan a decir, por ejemplo, que ellos pueden descifrar cuándo va a volver Cristo. No estamos hablando de iglesias, estas personas no son creyentes, estos rabinos no son creyentes, pero hay personas, hermanos, en la fe que están siendo engañados con esto. Entonces empiezan a ver en las fiestas judías un simbolismo que la palabra de Dios nunca dice que tienen, y empiezan a sacar cuentas. Entonces ya saben cuándo va a venir Cristo, cuando el mismo Señor dijo que nadie conoce la hora. Nadie conoce. Y en ningún momento el Señor nos ha dado instrucciones de que nosotros debamos empezar a sacar cuentas con la calculadora cuándo va a venir Cristo. Ahora, la palabra de Dios, y vamos a ver a lo largo de toda la carta de Colosenses, nos enseña que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para la salvación. Capítulo 1, versículos 19 y 20.
Es por medio de Cristo que somos reconciliados. Es por medio de Cristo que el universo es reconciliado, pero específicamente los creyentes somos reconciliados con el Padre por medio de su cruz. Versículo 11 dice que en Él fuimos circuncidados. Versículo 12, en Él fuimos sepultados. En Él también fuimos resucitados. Versículo 13, que estando muertos en pecado y en la incircuncisión, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cristo y solo Cristo es suficiente para la salvación. Ninguna experiencia, ningún conocimiento elevado. Cristo y solo Cristo es suficiente. Pero Cristo no es solo suficiente para la salvación, sino también para la santificación. Versículos 8 en adelante, el capítulo 2 dice: mirad, y le está escribiendo a creyentes, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Más adelante, en versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Creyentes, ustedes están completos en Cristo. No necesitan nada más, no necesitan ninguna experiencia, no necesitan ningún conocimiento extra, por supuesto. No necesitan adoptar costumbres, no necesitan filosofía, no necesitan psicología, no necesitan nada de eso. Solo Cristo, Cristo y solo Cristo. Cristo es suficiente para la vida del creyente, para vivir en esta vida como Dios quiere que vivamos. Cristo es suficiente para el ministerio, dice Pablo en capítulo 1, 24 a 29. Cristo es el mensaje, Cristo es la meta del ministerio, Cristo es el medio, Cristo es el que provee las fuerzas para el ministerio, para la vida cristiana. Cristo es, y solo Cristo es suficiente para el creyente. No necesitamos nada más, nada novedoso, ningún enfoque nuevo que nos ayude a crecer, ninguna metodología para refrescar nuestra vida cristiana. No necesitamos pragmatismo, no necesitamos ministerios innovadores. Sí necesitamos ministerios, pero no innovadores en el sentido de que pretendan agregar algo. Solo Cristo. Pero el peligro de la herejía colosense no atacaba solamente a la suficiencia de Cristo, sino también atacaba a la persona de Cristo. Y claro, están directamente relacionados. Si Cristo no es el Dios glorioso, si Cristo no es supremo, entonces por supuesto no es suficiente para la vida del creyente. Por eso en último lugar vemos rápidamente que una clara comprensión de la supremacía de Cristo es necesaria para tener un alto concepto de Cristo. Al enumerar las posibles fuentes de esta herejía colosense, mencionamos a lo que más adelante en el tiempo se desarrolló como el gnosticismo. Este es un gnosticismo prematuro, podemos decir, incipiente. Y es probable que haya algo de esto. No es 100% seguro, pero algo de esto puede ser que esté presente, sobre todo en el concepto dualista que ellos manejaban, que ellos enseñaban, que la materia es mala, pero el espíritu es bueno, es esencialmente bueno y la materia es esencialmente mala. Pero también hay otra enseñanza que
más adelante en el tiempo desarrollaron los gnósticos, y es una enseñanza de que Dios, el Ser Supremo, es el pleroma, la plenitud, y que de este Dios Supremo fueron surgiendo diferentes emanaciones llamadas eones. Entonces, del pleroma, del Dios Supremo, fueron surgiendo diferentes emanaciones que a su vez fueron desarrollando, fueron surgiendo otras y así sucesivamente, y que en el último escalón se encuentra el ser que creó esta tierra, este mundo, un Dios con minúscula, inferior, imperfecto, que creó un mundo imperfecto. Por eso es que ellos decían que la materia era mala, pero el espíritu era esencialmente bueno. La realidad es que no tenemos certeza de que esto esté de fondo, pero es muy probable que algo de esto haya. Lo que sí sabemos es que ellos atacaban la imagen de Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Por eso Pablo tiene que decir en versículo 15 del capítulo 1 que Él es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es, y en Él habita toda la plenitud de la deidad. No es un ser inferior, un semidios, sino que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Capítulo 2, 8 y 9. Versículo 19 del capítulo 1, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es Dios, plenamente Dios. Cristo es preexistente. Cristo es creador, sustentador. Todo esto lo vamos a ver y lo enseña la palabra de Dios. Como creador y sustentador y preexistente, no podemos pensar en otra cosa, en que atribuirle estas cosas a Dios. Dios es creador, Dios es sustentador. Cristo es Dios. Colosenses 1, 15 al 17. Cristo es el primogénito. Cristo es la cabeza. Cristo es el principio. Cristo es preeminente. En Él se encuentra y habita la plenitud. Cristo es el todo y en todos. Cristo no es un ser inferior. Cristo es Dios. Cualquier concepto, por leve que sea, inferior a este, por milimétricamente alejado que esté, es una herejía. Cristo es Dios. Cristo es Dios. No es un semidios, no es un Dios entre tantos. Cristo es Dios. Y como tal es supremo. Es supremo. Por lo tanto, debemos tener cuidado de la imagen que estamos teniendo de Cristo. Debemos tener cuidado de la imagen que damos de Cristo cuando enseñamos, cuando hablamos. Un Cristo demasiado humano que niega su divinidad no es el Cristo supremo, no es el Cristo que presenta la Biblia. Un Cristo tan preocupado por las necesidades autopercibidas de las personas, pero no por su necesidad espiritual, no es el Cristo bíblico. Un Cristo que pide permiso, un Cristo que está ahí esperando, pobrecito, a que le abras tu corazón, no es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que no juzga a nadie, que abraza a todos, por más que no abandonen su pecado, no es el Cristo supremo. Por eso, para ser una iglesia que exalta a Cristo, debemos tener y ser un modelo de piedad, y debemos tener un alto concepto de Cristo, de su suficiencia y de su supremacía. ¿Quién es Él? El Dios supremo. Y para terminar menciono y hablo a aquellos que aún no han conocido a este Cristo supremo, que quizá han oído de Él,
pero que aún no le conocen, no tienen una relación con Él. Si no tenés la certeza de conocer a Cristo, y no solamente de profesar conocer a Cristo, como dijimos al principio, porque eso es sencillo, venir un tiempo relativamente largo a la iglesia, aprender ciertas doctrinas, leer la Biblia y poder recitar versículos de memoria. Eso hace que nosotros podamos profesar conocer a Cristo. Pero conocer a Cristo, tener una relación con Él, conocer al Cristo supremo, suficiente para la salvación, implica que reconozcas quién es realmente Dios y quién es realmente el Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo encarnado, Dios hecho hombre, el Dios glorioso pero humanado. Que Él se humilló al venir en forma de hombre, al descender a este mundo en forma de hombre, para ser como uno de nosotros y para morir en lugar del pecador. Aquel lugar que vos y yo merecíamos ocupar, pagando justamente por la eternidad por nuestros pecados, que sabemos que los hemos cometido, sabemos que somos pecadores. Y sabemos también, y la Biblia nos enseña, que por esos pecados merecemos el justo juicio, la ira de Dios. Pero este Cristo supremo, glorioso, vino a este mundo, se humanó, se humilló, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Su justicia perfecta fue evidenciada y vino con un propósito, morir en lugar del pecador. Para que si hoy te arrepentís de tus pecados, confías en que ese Cristo estaba muriendo por tus pecados, si crees en Él, si crees en la suficiencia de su sacrificio, no en otra cosa, hoy puedas tener vida eterna, puedas tener comunión con el Cristo supremo y glorioso. Debes pedirle a Dios que te salve, que te limpie, que perdone tus pecados. Y así vas a tener una relación con el Cristo glorioso. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella vemos con claridad, Señor, a la persona de Cristo. Señor, tú te has revelado por medio de ella, tú te has dado a conocer a nosotros por medio de ella. Y no necesitamos, Señor, nada más para conocerte. No necesitamos nada más para llegar al conocimiento de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y por medio de ella conocemos a este Cristo glorioso, a tu Hijo amado, que es suficiente, Señor, para nosotros, para nuestras vidas. Es suficiente su sacrificio para nuestra salvación. Pero es suficiente también, Señor, para nuestra santificación, día a día. La vida de Cristo en nosotros para producir el fruto espiritual que solo tú puedes producir, Señor. No necesitamos nada más. No necesitamos apoyarnos en ninguna experiencia, en ningún conocimiento elevado o supuestamente elevado que no provenga de tu palabra. Necesitamos a Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque Él es nuestro Señor. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos da la fortaleza, Señor, para poder servirte, para poder agradarte, Señor, en nuestras vidas. Y oramos para que esta sea una iglesia que tenga un alto concepto de Cristo. Ese concepto elevado que tu palabra enseña, Señor. Y que podamos vivir en consecuencia a ellos, Señor. En Cristo Jesús oramos.